Vamos a compartirle acá. Vamos a ver. Creo que hay alguien esperando ahí. Perfecto. Miren, la semana pasada estábamos tratando un poquito de Python. Como dije, vimos algo de listas. Nos concentramos más. Le dije a ustedes que tenían que concentrarse un poquito más en lo que eran las listas, más que en cualquier otra cosa. Y había un tema que yo le había dicho que era prácticamente lista por comprensión, que era que, bueno, que fue lo que quedé mencionando, que era interesante aprender a interpretarlas o cómo se hace, debido a que la mayoría de código en Python se escribe de esa manera. O sea, vamos a decirlo así, una forma de escribir eficientemente scripting o dígase cualquier algoritmo en Python, se suele utilizar mucho lo que es la lista por comprensión, que es una, vamos a decirlo así, es una expresión compacta para definir lista. Se trata de definir cada uno de los elementos sin usted tener que nombrar cada uno de ellos. Prácticamente, ¿cuál es su sintaxis? Viene siendo la expresión. Vamos a poner un for que recorre cierta variable dentro de una colección, dígase dentro de un dataset, una lista, voy a poner colección. Un dataset, una lista, y también puede contener una condición, un if con su condición. O sea, yo voy a formar una lista. Lo interesante de esto, que en vez de utilizar, quizás como hicimos en uno de los ejercicios que poníamos un append, no necesariamente tengo yo que hacerlo así con un append. Y puedo ahorrar código de manera bien interesante, porque lo mismo que usted puede hacer con 5 líneas de código fácilmente. Bueno, alguien que quiera entrar. Fácilmente usted lo va a hacer de la misma manera. Lo interesante de esto, como le digo, usted va a tener una expresión, va a recorrer ya sea una lista, una columna, un data frame, cualquier fuente de datos, y va a tener una condición para hacer esa representación. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Es decir, yo podría tener una lista y para yo poner esa lista, entre corchetes, yo voy a poner la lista por compresión. Como dice ahí en la expresión, voy a poner X para luego explicar for X, es decir, esta X va a estar representando prácticamente esta X, el valor que yo tome aquí, esto es lo que voy a anexar a mi lista. O sea, es decir, que si yo quiero hacer alguna operación, también le puedo agregar, por ejemplo, más 1, más 2, vamos a ver esa parte. Acá lo vamos a hacer en una lista, bueno, lo voy a poner así, 4, 5 y 6. Viene siendo, lista es igual a X for X en 4, 5 y 6. O sea, voy a ir recorriendo cada uno de los elementos y voy a formar una lista, que eso es lo que busca. Si usted ve que si yo lo imprimimos, fíjense que esa lista se formó nueva, pero yo puedo ir más allá. Sencillo. Vengo acá, pongo esta lista aquí y yo puedo decir, mira, yo quiero que a esa lista, por X o Y razón, tú le vas a sumar 2. O sea, él va a recorrer cada elemento de aquí y le voy a sumar 2. Fíjense ahí que hace tal cual yo le voy indicando. Lo que está aquí, en esta expresión que yo tenga aquí, es que se me agrega a esa lista. O sea, eso es lo que se va a agregar a mi lista, lo que esté de este lado. Es bueno interpretarlo por esta manera de código, porque la mayoría del código, como les repito, que usted se va a encontrar, muchos van a tener este tipo de lista por comprensión. Y a veces suele confundir cuando realmente usted no sabe interpretar lo que quiere dejar dicho. También yo puedo decir lo siguiente, yo tengo esta lista por comprensión, pero le quiero poner una condición, como lo dice ahí. Vamos a copiar lo mismo. Y yo le voy a decir que lo va a agregar si es mayor que 6.
Vamos a ver, que creo que aquí se me desconectó todo. Sí. Ahí te pueden ver mi pantalla o me desconecté, ¿verdad? Se ve No, aún. estoy moviendo. Pero Bueno, yo la usted sigo hizo viendo. algo más, profe, se quedó como frisado. No sé si usted hizo algo más. Ajá. Sí, déjame dar la pausa, pues, dame un segundito. Vamos a la grabación. Ajá. Vamos aquí. Ahí sí. Bien. Como les decía ahorita, porque se atrasó un poquito y se me fueron algunas informaciones, no sé por qué. Yo puedo formar esta lista como lo estábamos haciendo ahorita. Vamos a 5, 6, 7. Vamos a formarla. Y también yo podía poner una condición, como les mencioné ahorita, que yo tenía, por ejemplo, 5, 6, 7. Si yo imprimía mi lista, fíjense lo que salía, yo podía tenerla también y hacerle una sumatoria, como hicimos ahorita, que le puse un más 2 ahí. Fíjense ahí que tenía 7, 8 y 9, pero también yo pude agregarle una condición. Por ejemplo, si X es mayor que 6, por ejemplo. Fíjense que ahí solamente me agrega el 7. Es decir, que yo puedo agregarle tanto una suma, puedo hacer una operación, no solamente una suma, una operación cualquiera. Aquí puedo tener cualquier condición para que la lista se me vaya formando. Incluso usted va a ver muchas que van a tener dos for anidados. O sea, que voy a tener un for aquí y voy a tener otro for acá. O sea, todo eso usted lo va a estar viendo con algunas de las operaciones cuando estemos trabajando con esa parte. O sea que, bueno, algo interesante también, que bueno que usted aprenda las funciones propias que tenemos acá, que usted va a tener con los diferentes, vamos a decirlo así, valores. Creo que alguien me está escribiendo, vamos a ver, en el son. Bueno, lo interesante que usted va a tener, que uppercase, lowercase, mínimo, máximos, como le mencioné en la primera clase, es muy parecido a lo que tenemos en SQL. Es decir, que para el que ya ha manejado SQL se le va a hacer fácil la forma de trabajar de estas aplicaciones. Bien, también otra estructura de datos que te la voy a mencionar, no te voy a hablar mucho de ella. Como le dije, investiguenlo también en W3 School. El tutorial es bien básico, pero yo lo que quiero es que usted entienda más o menos lo básico de Python, por así decirlo. Un diccionario prácticamente es una colección de datos no ordenada, de pares clave-valor. O sea, el que ha utilizado JSON es muy parecido, donde yo voy a tener, yo le dije a ustedes que un diccionario, por así decirlo, un diccionario, ¿qué es lo que usted va a tener? Eh, una llave, una clave y un valor. Es decir, entre paréntesis, yo puedo decir, mira, yo tengo este diccionario, voy a poner libros, voy a formar un diccionario de libros. O no, materias. Yo pongo materias igual, abro mi llave, por ejemplo, tengo acá que le voy a poner y ya, bueno, esa materia la imparte Tomás, por ejemplo. Tengo ingeniería o arquitectura. Esa la va a impartir Santana. Y así sucesivamente. Entonces ya, si usted le da un type, usted recuerda que teníamos también type para determinar el tipo de datos que yo tenía o el tipo de estructura que tiene esa variable. Fíjense que estamos diciendo que es un diccionario. Podemos hacer lo mismo, recorrerlo con for. Va a tener algunos elementos propios del diccionario, algunos métodos como punto values, punto get, punto keys, punto items. No voy a entrar mucho en detalle porque, como le dije, véanlo en W3 School para avanzar un poquito más, porque realmente no lo usamos tanto los diccionarios, pero sí es importante que también usted pueda ver cómo funciona. No es que esto no, ¿por qué? Porque en algún ejemplo por ahí por internet que usted esté investigando sobre ciencia de datos, usted se puede topar con algunas operaciones que la hagan en diccionario. Bueno, y sería interesante que usted aprenda a hacerlo. Las funciones tampoco nada del otro mundo, lo mismo que en otra aplicación.
Es importante aprender a hacerla, no te voy a decir que no, porque esta materia, por así decirlo, o no tanto la materia, lo que es inteligencia artificial, como yo le dije, cuando comencemos a ver los primeros algoritmos, fácilmente te va a decir, wow, y es un algoritmo. O sea, te va a ver algoritmos de 10 líneas. Por esas 10 líneas de código son poderosísimas cuando tú le aplicas a un dato. O sea, son bien poderosas. Entonces, es importante que usted aprenda a hacer sus propias funciones. Bueno, yo tengo un algoritmo que se llama regresión de lineal, o tengo otro algoritmo que se llama KNN, pero yo quiero hacer una versión más avanzada. Por eso y razón. Yo quiero agregar que haga esto o agregarle algo más, porque me grafique todo también de manera automática cuando yo lo aplico para ahorrar tiempo. Bueno, usted puede crear su propia función, simplemente entender la parte teórica de cómo eso funciona y, y ahí te va a comprender exactamente qué es lo que está pasando detrás de ese algoritmo. Hay muchos que yo te voy a decir, mira, te voy a aplicar lo que yo entienda que ustedes le pueden llegar más fácilmente. Otros quizás yo te diga, mira, lo vamos a importar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a explicar cómo trabaja ese algoritmo, obviamente, porque es interesante saber cómo trabaja, para qué es bueno. Es bien interesante porque temática de la clase es saber qué algoritmo seleccionar dependiendo del proyecto. Entonces, las funciones tienen una palabra reservada def. Y luego, por ejemplo, vamos a sumar una función que sume dos números, por ejemplo. Entonces, lo que va a tener es prácticamente eso. El nombre de la función, los parámetros que usted le va a pasar y luego la operación. Si yo digo, yo voy a tener una suma que va a ser igual a A más B y yo quiero que me retorne esa suma. Ya todo el mundo sabe el tema de return, cómo hacer una función. Me paso los argumentos, la operación es realizar y lo que voy a retornar, si quiero retornar un valor, porque también yo puedo imprimirlo. Entonces, automáticamente, ahí yo tengo una función. Es decir, si yo tengo un resultado y quiero pasarle como parámetro esa función que se llama sumar, y le voy a decir 4,5. Automáticamente yo quiero hacer ese result. Fíjense ahí que ya tengo la función. O sea, la idea es que usted vea la estructura acá. ¿Qué tiene diferente? Bueno, que es def. Luego tengo prácticamente lo único diferente a otra función que usted hace en otro lenguaje de programación, la palabra reservada para la función. Luego después todo lo demás. O sea, es lo mismo. Yo voy a tener todas mis operaciones acá y un return en caso de que yo lo necesite. Sería prácticamente esa la manera. Miren acá, algo interesante. Bueno, las funciones tienen algunos temas avanzados, pero no vamos a entrar en eso tampoco, porque, como le dije, casi las funciones que vamos a estar trabajando van a ser un poquito básicas, pero no está de más que también usted puede investigar sobre lo mismo, porque se pueden hacer cosas interesantísimas con el tema de las funciones. Ahora, uno de los temas que sí me interesa ver prácticamente hoy son los módulos en Python, porque con eso que vamos a trabajar durante todo el programa de clase. Vamos a estar trabajando con los módulos, importando los módulos, haciendo operaciones con ellos, importando documentos, analizando documentos. Entonces es interesante ver y entender que Python tiene una amplia variedad de módulos y librerías. O sea, cuando hablamos de módulos y librerías, prácticamente son, o no prácticamente, son programas que contienen un sinnúmero de funciones y clases de Python para realizar tareas específicas. Usted va a tener acá un Pandas, usted va a tener un NumPy, usted va a tener un Matplotlib. Miren que cada uno de ellos, siéndole honesto, cada uno de ellos realmente es un mundo aparte. O sea, si usted va a trabajar con Machine Learning, siéndole honesto, usted tiene que ser duro aquí, durísimo, en NumPy, saber utilizar el paquete, saber todas las funcionalidades que usted puede realizar con NumPy y con Matplotlib. Realmente, aunque tenemos otras herramientas desde cero para el tema de visualizaciones, no está de más también que hay que manejarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces los gráficos, como dicen por ahí, dicen más, una imagen dice más que 1000 palabras, como dicen por ahí, pues eso es cierto también en el mundo de la ciencia de datos. Una imagen dice más que 1000 palabras, que muchas veces para tú entender los datos, interpretarlos,
debemos de graficarlo para ver su comportamiento, ver su distribución, para saber si me falta datos en algún lado. O sea, todo eso se puede trabajar simplemente haciendo gráficos acá en Python. Miren, el tema de pandas va a ser nuestro mejor aliado para todo lo que tenga que ver con importaciones de datos. Prácticamente para todas las importaciones y parte de la limpieza de los datos estaremos utilizando pandas. O sea, prácticamente contiene todos los métodos. Para cálculos matemáticos y sobre todo tiene una amplia variedad de operaciones que se pueden realizar a nivel de álgebra lineal, trabajo con vectores, matrices. Todo eso va a ser con NumPy. O sea, cuando usted quiera hacer algún cálculo, siempre usted se pone en la mente, casi siempre usted va a utilizar NumPy. Y los temas de gráfico, obviamente, va a ser Matplotlib. Las librerías son las librerías interesantes para investigar cada una de ellas. Porque, como les vuelvo y lo repito, cada uno es un mundo. Si yo me pongo a hablar de Panda, de explicarte Panda, yo te voy a ir dando los comandos necesarios de Panda y quizás luego, en algunas de las tareas, yo te diría, investigate sobre tal cosa de Pandas, por ejemplo, para que tú te orientes. Porque si yo te pongo a explicarte cómo funciona Panda, todo lo que podemos hacer con Panda, duraríamos nada más 4 clases hablando de eso. Lo mismo pasaría con NumPy, lo mismo pasaría con Matplotlib, y ahí duraríamos la clase prácticamente de inteligencia artificial, se convertiría más en una clase de Big Data. Por eso que yo nada más, el primer parcial, la primera semana vemos este tema y luego todo lo demás siempre van a ser algoritmos para ir trabajando. Bien, algo importante para yo importar esos módulos que vamos a necesitar, siempre voy a utilizar la palabra reservada import. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que prácticamente seguido de un punto y el nombre del elemento que yo deseo obtener, voy a importar módulos a través de esta. O sea, pero cuando yo digo import, yo puedo poner, por ejemplo, import asterisco, aquí voy a importar todos los módulos que existen. O import el nombre del paquete y asterisco, voy a importar todo lo que tenga ese paquete. O si lo pongo así también, todo lo que contenga ese paquete. Pero también hay una forma de importar, bueno, vamos a esa palabra ahí. Hay una forma de importar solamente algunos elementos. Es decir, yo puedo decir from, ¿verdad? El nombre del paquete, el nombre del módulo que yo quiero importar. Y le voy a decir impórtame. Y aquí yo voy a poner una lista de los elementos que yo quiero importar. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. Lo que yo necesite de ahí. También, como les dije, yo puedo importar todo con la palabra reservada import. Vamos a ver un pequeñito ejemplo. Yo puedo tomar import random. Aquí en import random ya yo importé todo lo que contiene random. Es lo primero. Que ya la hemos utilizado esa. For i in range, por ejemplo, que ya vimos un ejemplo de así mismo, hasta 4. Yo le voy a decir que acá x va a ser igual, fíjense aquí, de random, yo voy a importar un método que se llama así mismo, se llama random. Fíjense que yo tengo un punto, ok, tengo random, que fue lo que yo importé. Este fue el paquete. Cuando usted le da un punto, usted le puede dar tab para ver todo lo que usted puede usar. Fíjense en todo lo que yo puedo utilizar con random. O sea, dentro de random, y a mí yo puedo escribir algunas palabras, lo de la tab y me va a completar. Y voy a importar para que eso es prácticamente para que me importen números random. Si usted se fija, como dice aquí, como son 4, él me va a dar 4 números random. Yo lo que hice fue que importé el módulo y de ese módulo que se llama random, utilicé un método que contiene que se llama random. Ahora también a este mismo que está acá, yo puedo hacer lo mismo. Y para no tener que escribir random, eso va a pasar mucho, porque es importante utilizar alias. Como yo les mencionaba, a veces van a venir nombres que son muy largos. Y muchas veces uno lo que le pone un alias para poder reutilizarlo, porque fíjese que yo tengo que especificar dónde que yo voy a importar ese método. Entonces yo puedo poner random, y aquí en vez de poner la palabra random, simplemente tendría que poner RD. Así de simple. Y pasaría prácticamente lo mismo. O sea, ya como tengo el alias, ya el nombre aquí sería un poquito más corto y yo pudiese ir trabajando.
y va a tener un sinnúmero más de elementos para poder ir trabajando. Usted va a tener ficheros, usted va a trabajar con importaciones de datos, de elementos que le van a ayudar a usted eh, a poder trabajar con diferentes documentos y realizar distintas operaciones. Bien, algo interesante, miren acá, por eso que me gusta más el sistema operativo de Mac, bueno, o Linux, porque cuando usted tiene, acá, como yo le decía, es como si usted tuviera una consola. Es decir, si usted tiene un sistema operativo, si usted utiliza Mac o usted utiliza Linux, casi todos los comandos que usted utiliza con Linux o Mac, usted lo puede ejecutar acá. Dígase los ls, los ls-a, prácticamente todos los comandos para visualizar los directorios donde usted se encuentra. Por ejemplo, yo tengo esto en esta carpeta que se llama importando datos, son una secuencia de documentos. Bueno, ya miren gente que son de otras clases que yo tengo, diferentes documentos. Prácticamente todo esto usted lo consigue en internet. Los ejemplos, los SV, los TXT, usted lo consigue la mayoría en internet porque son datos de open source. Esa es otra. Usted puede poner en Google Open Data y usted se va a encontrar con un banco de empresas que te dan su información gratis. Mira, hay muchísimas instituciones, sobre todo en Europa, los ayuntamientos, por ejemplo, tienen una problemática de recolección de basura o tienen una problemática con algún tipo de situación en la ciudad, de semáforo, de lo que sea. Ellos suben toda la información que ellos tienen para que las personas o algunos analistas o estudiantes tomen esa data y comiencen a hacer proyectos con ellos y ofrezcan soluciones. Y hay muchísimas páginas que se dedican a eso, a darte datos para que tú practiques. Bueno, Kaggle es muy buena, pero ya yo la recomiendo como cuando tú tienes cierto conocimiento, porque tiene muchos proyectos que son, lo llamaría yo intermedio avanzado. Esa gente hace muchísimas competencias para los estudiantes que están en ese mundo de la Big Data para que siempre se mantengan activos. O sea, es una página bien interesante. Hay otra que es DataCamp, no sé si tú la has escuchado. Bueno, yo soy más parte de DataCamp que otra cosa, que ahí fue también una de las donde yo me reforcé muchísimo. Ahí, bueno, también muchos de los ejemplos que yo tomo en clase es de la misma comunidad de DataCamp, que vamos a suponer ya ellos tienen un previo entrenamiento, me lo facilitan y me ahorran muchísimo tiempo, porque siempre paran subiendo temas nuevos y esa misma clase prácticamente muchas veces, como ya está con los documentos preprocesados, vamos a decirlo así, ya la información viene para que yo te explique ciertos ejemplos, eso me ayuda. Porque si yo te vengo a traer un documento acá, como comencemos de cero, fácilmente duramos una hora completa nada más ajustándolo para yo presentarte el ejemplo que yo quiero. O sea que sí te va a encontrar un sinnúmero de documentos en la web. En Windows yo sé que tú puedes mostrar con dir los directorios. Fíjense acá que aquí yo tengo toda la información, todo lo que yo contengo en ese directorio que yo estoy ahora. O sea, yo me encuentro en este directorio eh, y ahí yo puedo ver todas las filas que yo puedo utilizar para los ejemplos. Por ejemplo, acá, fíjense aquí que tengo un archivo de Excel que se llama datos ventas, que es una parte interesante, como yo le dije, todo lo que sea importación de datos, usted recuerda que yo le hablé de un proceso ETL. El primero era extracción. O sea, eso es lo primero que debemos de aprender. ¿Cómo nosotros vamos a extraer datos de otras fuentes? En el proceso de extracción de datos de ETL, todo lo que sea importación vamos a trabajar con pandas. Y el alias que vamos a utilizar es PD. Usted pone lo que usted quiera, obviamente ahí. Lo que usted quiera, usted lo va a poner ahí. Pero es un estándar ya que todos utilizamos PD. Ya como usted ve PD, en cualquier método ya usted sabe que pertenece a Panda. Es como un estándar. Una vez que usted importa pandas, ya usted va a tener acceso a todos los módulos y funcionalidades que te va a dar Panda. Casi nosotros siempre vamos a estar trabajando con archivos CSV. Entonces, una vez que trabajemos con puntos CSV, por ejemplo, además, dar un ejemplo en Excel para que ustedes vean todo lo que podemos ir haciendo. Voy a tener mis datos y voy a pasar. Fíjense en todos los métodos que yo tengo acá. Fíjense. CSV, Excel, HTML, JSON, de Packet, Pingle, de SAS, SQL, SQL Query, SQL Table.
sea, todo, ya le está diciendo a ti, mira, si me voy a conectar a una base de datos, entonces yo voy a utilizar Panda para conectarme a esa base de datos. Son de las cositas que tienen que comenzar a llegar a la mente. Entonces acá, si usted se fija, tengo Excel, porque como voy a trabajar con Excel, voy a importar el paquete que me permita a mí leer archivos de Excel. Si usted se fija, yo copié de aquí datos ventas, que es del mismo, que lo tengo en el directorio, por eso lo puedo utilizar. Ya automáticamente yo tengo todo el contenido de ese archivo de Excel en esta variable. Tengo todo ese contenido en esta variable que se llama datos. Vamos a ver de qué tipo de datos es. Fíjense que yo tengo, por eso yo le mencionaba mucho la palabra data frame. Automáticamente yo cargo todos esos datos, ya sea .csv, una tabla de SQL, lo tengo en esta variable. Esto es un data frame. ¿Qué es lo interesante de los data frame? Que cada columna, yo voy a tener muchísimas propiedades para ese data frame y cada columna yo la puedo ir trabajando prácticamente como si fuera una lista, como yo se lo he mencionado varias veces. Entonces, dentro de data frame, yo voy a tener lo que se llama .hit. Fíjense que les dije que se parece mucho a los comandos que también utilizamos en Linux. Eso me va a permitir a mí ver los primeros datos de este data frame, si usted se fija. Me va a permitir ver los primeros datos. También yo le puedo agregar un número aquí dentro, por ejemplo, .20. Vamos a dar los primeros 20. Si yo le agrego algún número acá. Bueno, ahora vamos a dejarlo así por el tema de ejemplo. Aquí me está mostrando a mí lo que yo contengo dentro de ese archivo, Lo que yo contengo dentro de ese archivo. Fíjense, tengo aquí una columna llamada producto, fecha, cantidad vendida, precio de venta, costo por unidad. Inclusive, yo pudiese, bueno, veremos a ver si lo puedo descargar y ahí lo abrimos también. Vamos a ver si tengo datos ventas. Acá. Renew, descargar. No, bueno, ahorita no lo están. Un segundito. Fíjense acá que en el dato ventas yo tengo mis columnas que tengo, pero también, si usted se fija, tengo productos, tengo varias hojas, como se le llama en Excel. Fíjense que me cargó la primera hoja fue. Y también, aquí en el mismo documento, en la misma fila de Excel, y yo tengo la A, la B, la C, la D, la E. O sea, los nombres de las columnas también, como prácticamente el índice donde se encuentra cada una de esas columnas. Yo pudiese al mismo tiempo comenzar a trabajar con esa importación. Ojo con esto. Acá, fíjense acá, yo simplemente te estoy poniendo el nombre. Lo interesante de esto, si yo vengo aquí en Google, por eso les digo que también es bueno profundizar en cada una de las librerías que estemos utilizando. Fíjense todos los argumentos que yo tengo ahí para trabajar. Bien, que no solamente es colocar un documento, sino cada método que usted ve acá. Fíjense que Pandas tiene una página de por sí donde tú tienes todo lo de Panda y te explica todo, tu ejemplo. O sea, que en una tarea yo te voy a poner, agrégamele tal cosa. Y es simplemente investigar qué argumento me hace eso. Que no hay que complicarse la vida. O sea, todo está ahí, simplemente tratar de leer o investigar. Fíjense acá todos los argumentos que yo pudiese utilizar y me explica qué yo voy a hacer con cada uno de ellos. ¿Qué voy a hacer con cada uno? Y miren acá los ejemplos. O sea, cuando usted quiere, simplemente es investigar y usted va a tener todo ahí a la mano. Yo pudiese crear una lista, más bien una columna, donde yo tenga A, no estoy diciendo, mira, tú me vas a importar la columna A
y me va a tomar de la C a la E. Vamos a decir que yo tenga toda esta llena. Yo nada más me interesa de la C a la E, por ejemplo. Me quiero brincar la otra. Y digo de la C hasta la E. Automáticamente acá yo pudiese tomar lo mismo, aplicar el mismo método. Vamos a tomarlo de aquí para escribir menos. Y aquí especificarle algunos argumentos. Lo mismo va a pasar cuando estemos trabajando con puntos CSV. Le puedo decir skip rows, o sea, tú vas a tomar, vas a evitar las primeras dos filas y las columnas que tú vas a utilizar están aquí, que prácticamente son estas. Si yo quiero ver datos 1, que es la nueva variable que tengo, fíjense ahí. Como yo dije skip rows, las dos primeras filas, 1 y 2. Por eso que ustedes ven que aquí te aparece Pino 743, que esto lo toma como un encabezado. Debido a que yo le dije que evitara las dos primeras filas. Solamente me importó las columnas que yo le dije. O sea que ya yo puedo, en el momento de importar, yo puedo ir ahorrándome, vamos a ponerlo así, datos, pasos, y comenzar a hacer la limpieza. Porque en cierto sentido nosotros estamos haciendo transformaciones. En cierto sentido estamos haciendo transformaciones. Lo mismo pasa con las hojas. Fíjense acá, yo tengo ventas, productos, vendedores. Yo fácilmente puedo tomar esto mismo que está acá. Y yo le voy a decir ahora, mira, voy a tener una que se llama datos 3. Y ahora tú me voy a importar ese documento, pero con la particularidad que tú me vas a traer, ¿cuáles hojas tú me vas a traer? Ah, yo quiero que tú me traigas la de ventas. Y también vendedores, que fue el nombre de las hojas que yo vi. Vendedores. Fíjense, ojo con esto también, que yo lo que lo estoy pensando es una lista. Es decir, que si yo tengo ese número de columna y por X razón tengo otro documento que tengo una lista con ciertas columnas que me interesan trabajar, es simplemente yo pasar esa lista aquí también. Porque fíjense que es una lista que yo lo estoy pasando ahí. O sea, no, yo pudiese tener esa lista por otro lado y aquí yo le pongo el nombre de la lista y lo voy a tomar como válido. Estoy diciendo, mira, esas son las dos pestañas que yo quiero que tú me importes. Si vemos datos 3, fíjense ahí. Entonces, hay un tema que es con donde vamos a trabajar más, que es .csv. Vamos a ver si tengo el documento aquí. Vamos aquí. Archivo separado por coma. Yo sé que quizás ustedes lo han visto mucho. Cuando yo voy a trabajar con archivos separados por coma, vamos a tener algo muy parecido. Voy a tener mis datos y voy a tener pd.read, perdón, datos va a ser igual a pd.read csv. Lo mismo. Si yo lo pongo acá, fíjense aquí. Tengo el Excel, tengo el CSV. Fíjense en la cantidad de argumentos que yo voy a tener para trabajar con archivos CSV. O sea, una cantidad de documentos considerables. Bueno, de la mayoría de estos archivos que yo te estoy poniendo, tú lo pones en internet, por ejemplo, Boston CSV, y te van a salir muchísimos ejemplos, te van a salir la explicación de cada una de las columnas que tiene ese documento, porque ya como le dije, son datasets ya preprocesados que vienen con ciertos objetivos para utilizarlo para ciertas explicaciones. Acá hacemos lo mismo para visualizar, siempre es importante visualizar las columnas que yo tengo. Fíjense acá. Estas son las columnas que tenemos del dataset de Boston, que prácticamente da la tasa de criminalidad, el precio, la edad por zonas. O sea, tiene un sinnúmero de informaciones
el tema del documento de la Casa de Boston. Algo interesante que pudiésemos hacer, usted pudiese graficar rápidamente algo que a usted le interese. Como le dije, ¿cómo yo pudiese graficarlo? Sencillo. Yo puedo tomar, vamos a ponerlo así, vamos a hacer una figura, vamos a hacer un gráfico. Y yo voy a decir, mira, de datos, simplemente no se preocupen, que es por poner un ejemplo, no van a ser tan complicados tampoco. De datos, que sería donde yo tengo cargado todo esto. Ojo también, cuando usted está haciendo transformaciones, ninguno de los cambios que usted haga a esta variable le afecta al original. O sea, ese se queda intacto. Todos los cambios que usted haga no le afecta para nada a este que es el original. Bien, yo tengo los datos. Le voy a decir que me haga un group by. Voy a le menciono lo de SQL. Y que me lo haga por cuál columna. Vamos a hacer por esta. Por el tipo de zona donde viven. Y que me haga una suma. Fíjense acá. De los taxes. De los datos, tú me vas a hacer un group by de esta columna. Fíjense que cuando pongo un punto, estoy accediendo a diferentes cosas. Esta otra columna, me vas a hacer una sumatoria de los taxes. Y de ese gráfico, yo quiero que tú me lo hagas en un plot.bar. Él te va a procesar. Y fíjense acá que él te va dando de los diferentes tipos de radios. Y aquí, si se ven en esta zona, la zona número 24, es donde tú pagas más taxes. O sea, el monto más alto de taxes que se paga. O sea, que me puede decir a mí, yo quiero mudarme. Que estaría interesantísimo. Una aplicación que, fíjense por qué yo le hablo tanto de este tema de los datos. Es que tú lo puedes utilizar para dar información. Luego veremos también una página exclusiva para eso que te presta una API. Ella tiene su API Key. Tú te conectas a su API Key para tú trabajar con todas las informaciones que ella te ofrece. Sería interesantísimo que yo tenga una aplicación y esa aplicación yo la pueda utilizar para buscar una casa y que esa casa me arroje información. O sea, esa búsqueda me arroja información. Yo quiero una casa y voy a estudiar en la Universidad de UTESA, pero yo necesito un lugar que la tasa de criminalidad no sea tan alta, pero que la renta tampoco sea tan cara. Entonces esa aplicación me va a recomendar a mí en base a lo que yo necesito. Yo digo, yo tengo una casa, pero para los bills, bueno, los gastos mensuales que yo voy a tener, no me excedan, por ejemplo, de 10,000 pesos. Entre los agua, luz, teléfono, renta. Yo pudiese ponerlo y comenzar a buscar a ver si a que haga match. Entonces, ¿con qué yo voy a hacer esos match? Con los datos. Y miren con cuántas líneas de código y me está dando un gráfico. O sea, no es lo mismo que yo te ponga eso en número a que yo te lo ponga en un gráfico, ya tú ahí lo viste. Y yo digo, mira, me voy a enfocar en esto. Me voy a enfocar en esto, dependiendo de lo que usted quiera. Pero de manera gráfica, tú lo detectas más rápido. El tema de las columnas también es lo mismo acá. O sea, yo voy a importar, si yo tomo esta línea y yo quiero importarlo, yo también puedo jugar un poquito con diferentes argumentos. Poner la columna que yo quiero, tal cual lo hicimos con Excel. El número de, aquí yo le puedo poner inclusive el número de columnas. O sea, yo puedo, como hicimos ahorita con Excel, lo mismo. El mismo comando, usar columna, la columna que yo quiero que me importe nada más. El número de columnas que yo quiero que me tome. Yo quiero que me tome 300 columnas. Solamente, bueno, tengo a alguien aquí. No son filas, profe. Sí, perdón, las filas, perdón. El número de filas que yo quiero el use calls es para las columnas. El número de filas que me tome 300. Este va a tomar 300 filas nada más. El mismo comando que usamos ahorita, por eso no lo voy a hacer otra vez porque ya lo hicimos aquí, el de usar columnas. Es lo mismo. O sea, yo voy a utilizar si yo quiero, le paso como una lista. O sea, aquí en este caso sería una lista que le pasaría con CSV.
Es decir, si yo quiero el número de columna, ya usted sabe cómo hacer una lista. Yo le diría, mira, también, pues si use calls, vamos a ver. Pero yo no tengo la coma, perdón. Use call. Si yo le pasaría los nombres de la columna aquí, por ejemplo, tal columna, coma, tal columna, tal columna. Sería así y también me importaría eso. Y aquí simplemente me importaría 300 datos. En este caso yo tendría 300 datos para trabajar con ese data frame. O sea que realmente, usted tiene mucha forma de trabajar con diferentes documentos, diferentes archivos. Ahora, lo que yo quiero que usted aprenda es que no se limite a simplemente importarlo, porque muchas veces tal vez yo te voy a pedir algunos parámetros de los que están acá, por eso te va a tener que investigar sobre la misma. Ya usted sabe que cada uno de esos métodos de importaciones, usted lo va a tener en pandas. Cada uno de ellos lo vamos a tener en pandas. Lo mismo pasaría con el tema de acá. Veanlo aquí desde este punto de vista. No sé si yo la tenía abierta. No tenía un ejemplo así. Creo que este. No. Déjame ver. Bueno, aquí hay un ejemplo también. Fíjense aquí, esto es de NumPy. Este es interesante. Yo tengo en NumPy casi siempre trabajamos con vectores y matrices. Porque muchas veces tú vas a tener que importar en CSV un documento, saco una columna, pero después esa columna yo la quiero trabajar en Machine Learning y tengo que hacer un reshape para ponerlo numérico, o yo lo quiero como un arreglo y tengo que hacer la conversión. Bueno, muchas veces si ya lo tengo numérico, yo puedo importarlo directamente con ese tipo. Fíjense ahí. Eso solamente ahí hay dígitos. Y estoy tomando, fíjense, de NumPy, se llama Load Take. Y fíjense que más de lo mismo. Mira, yo quiero la columna 0, la columna 2, que me haga un skip de la columna 1. Ese delimitador ahí me está diciendo que la información no está separada por coma, sino por tabulación. O sea, no está separada por coma, sino por tabulación. Al final es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Ajá. Los CSV que se cargan ahí deben siempre ser delimitados por coma. No, el delimitador tú lo vas a poner tú. Si tú lo tienes por tabulación, fíjate que tú vas a tener algo que se llama delimiter, o tú vas a tener algo que se llama separador. O sea, vamos, te lo busco aquí, que aquí lo dice de una vez. Y yo pregunto, porque yo he usado CSV, pero yo siempre lo delimito por punto y coma. Pues entonces tú al separador, tú le indicas punto y coma. Por ejemplo, míralo aquí. Aquí tú le vas a indicar, se llama así, set, el delimitador a usar. Entonces ya tú le vas a indicar exactamente cómo está separado ese documento que tú vas a importar. Cómo está separado ese documento que tú vas a importar. O sea, lo importante es usted saber dónde investigarlo. Fíjense en ese, que prácticamente más de lo mismo. Prácticamente más de lo mismo. O sea, la idea es las librerías que usamos, cómo la utilizamos, prácticamente. También yo puedo tomar un URL sin ningún problema. Hay muchas páginas que te dan un URL para que tú lo trabajes. Y ese URL tú lo tomas porque la tienen ya prácticamente de esa manera. Y yo importo ese documento. Bueno, creo que tiene un ejemplo por acá, déjame ver. Todas estas son clases. Todas son clases que yo he dado anteriormente, vamos a ver. No, esto es muy parecido a esta. También miren esto aquí. Qué bueno que la abrí. También yo puedo traer, fíjense que todo lo que estamos haciendo es de diferentes fuentes de datos. ¿Por qué le menciono diferentes fuentes de datos? Porque usted recuerda que que no sé si habilité una tarea aquí, creo que yo no he habilitado la primera. Hay diferentes fuentes de datos y creo que en la primera clase yo hablé de ella. Y la verdad, miren, siendo honesto, eso me ha traído problemas, tener una clase de inteligencia artificial los domingos y la de los lunes. A veces los temas que doy allá, como que pienso que hablé aquí y realmente no es así. Por eso a veces digo yo, pues acá yo la di. Voy a tener que llevar una guía aquí tachando los temas para no perderme con eso.
que son tantas clases a la semana que a veces me pierdo un poquito. Miren acá, si ustedes se fijan también, como hablamos, son las diferentes fuentes de datos que yo voy a utilizar. Son las diferentes fuentes de datos que yo voy a utilizar. Creo que en la primera clase yo hablé de eso, que teníamos diferentes fuentes de datos. Teníamos fuentes de datos estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas. Entonces, el reto más grande que nosotros tenemos, como más bien los analistas de datos, que no sé si es una comparación aquí de analista de datos y científico de datos, que creo que sí, también en la primera clase hablé de eso. Entonces, como analista de datos, tenemos ese gran reto, porque no todo va a ser color de rosa. Imagínense que yo voy a capturar todos los comentarios que me hacen en una red social para yo hacer un análisis de eso. O sea, esos datos van a venir con falta ortográfica. O sea, yo voy a tener que hacer un trabajazo para organizarlo. Voy a traer datos de TXT, de archivos de Excel, CSV, de SAS, o sea, de diferentes fuentes. Yo quiero todos los datos para hacer un data warehouse. Entonces, tener todos los datos bien organizados y yo poder hacer mi proyecto de Machine Learning. Se fíjense acá una forma que dice whip open, los datos. Aquí simplemente le puse modo de lectura, por lo que me interesa es leer, por eso está esa R. Si fuera de escritura le pongo un W y le pongo un alias. Y aquí fíjense que imprimo la primera línea, imprimo una segunda línea. O sea, la línea como yo quiera imprimiéndola. Me imprimió 2 líneas. Fíjense ahí. O sea, una forma también de yo abrir un archivo, utilizando whip open, puedo acceder a un archivo TXT y aquí en el modo le pongo si va a ser de modo lectura o modo escritura. Si fuera escritura, le pongo en vez de una R, un W. A ver, algunos, cuando no lo tenía ahí. Bueno, aquí también son muy parecidos al que tenía anteriormente. A ver si me aparece uno que sea de... bueno, aquí ya sería otra forma de... Utilizando Matplotlib. Fíjense aquí, donde yo digo, mira, yo quiero que tú me grafiques todos los datos de la primera columna, todas las filas de la primera columna. Xlabel, fíjense que importé la que yo le dije que era de gráfico. Matplotlib.pyplot como PLT. PLT es el alias. Y de PLT voy a utilizar scatter, que es para comparar dos variables numéricas. Esto es simplemente un label en el eje de la X, un label en el eje de la Y plt.show para que me genere el gráfico. Y fíjense acá también, comparaciones de variables. Ya acá es para yo acceder a una carpeta, vamos a decirlo así, a comandos de mi sistema operativo. Fíjense ahí, directamente carpetas que yo tenga ahí físicas. Déjame ver si tengo alguno que me interesa, que es de una web. No lo tengo acá. No lo tengo acá. Bien, entonces miren, como un tema de time, vamos a tratar de que ustedes vayan entrando a la página para ir ganando tiempo a la página de ustedes, para si yo tomo la asistencia de hoy. Miren, en la siguiente clase vamos a iniciar con cómo importamos archivos desde la web, cómo lo convertimos desde la web a un CSV para que se le haga más fácil trabajarlo también y manipularlo. Y con limpieza de datos. O sea, vamos a trabajar con limpiezas de datos, que sería ya hacer la transformación, agregar una columna, quitarla, hacer cálculo con esa columna, crear otra columna. Prácticamente sería eso en la próxima clase. Bueno, en la próxima clase sería viernes, que estaríamos ahí. Y también conectándonos prácticamente o ver cómo cargamos algunas tablas de una base de datos. Usted va a ver que va a ser más de lo, sería igualito, un select. Usted lo va a hacer igualito. Después que usted se conectó, usted va a ejecutar las mismas sentencias que usted ejecuta en SQL aquí en el notebook. Y usted va a cargar una tabla completa en una variable para hacer las operaciones que usted necesite. O sea, que es bien interesante lo que usted puede lograr con el tema de la captura de los datos. Bien, vamos a entrar a nuevo test. Déjame parar un poquito la grabación para que no se alargue el proceso.